Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier. Un saludo a todos los oyentes del Dios de cada día en esta mañana. En el mes de diciembre, pues hablábamos con motivo de la Navidad de una virtud que nos enseña Jesús con su ejemplo desde el mismo nacimiento, ¿no? Que es la pobreza, ¿no? La pobreza en la cual nace, ¿no? La pobreza en la que vive la Sagrada Familia, de la infancia, de la vida oculta de Jesús y de toda su vida también pública y de su muerte pues en la cruz también desnudo, ¿no? Esa virtud de la pobreza que es el no vivir apegado a los bienes materiales. Y hoy quisiera profundizar, antes de empezar pues todo un camino de reflexión sobre el mal moral que aqueja a nuestro mundo y sobre la necesidad de volver al bien, ¿no? A lo que nos enseñan los 10 mandamientos, pues quería profundizar teniendo en cuenta que el Papa León XIV ha tenido un discurso muy fuerte, ¿no? Muy intenso en la FAO, ¿no? En esa delegación de las Naciones Unidas que se encarga de combatir el hambre en el mundo, ¿no? Y también por la primera exhortación del Papa en la que nos habla del amor a los pobres, que es un deseo del Papa Francisco, que coge también el Papa León, que ha sido pues un sacerdote y un obispo misionero que ha estado muy cerca de los pobres en Perú, ¿no? Y por eso pues vamos a profundizar en este tema, recordando que, como dice el apóstol San Pablo, la codicia es la fuente de todos los males, ¿no? Y que los males que aquejan al mundo en este momento, los conflictos, las guerras, tienen en un 80-90% una causa de ambición, de poder, de medios económicos, estratégicos, es decir, ese deseo de tener, ¿no? De tener más que los demás, de tener un poder, de poseer riquezas, de un enriquecimiento rápido, este apego del ser humano a las riquezas que lo lleva a cometer toda clase de injusticias. De hecho, en este mensaje del Santo Padre a la FAO, pues dice palabras como estas, ¿no? Hoy en día asistimos a paradojas ultrajantes. ¿Cómo podemos seguir tolerando que se desperdicien ingentes toneladas de alimentos mientras muchedumbres de personas se afanan por encontrar en la basura algo que llevarse a la boca? ¿Cómo explicar las desigualdades que permiten a unos pocos tenerlo todo y a muchos no tener nada? ¿Cómo no se detienen inmediatamente las guerras que destruyen no solamente las ciudades sino los campos, llegando incluso a escenas indignas de la condición humana, en las que la vida de las personas y en particular de los niños, en vez de ser cuidada, se desvanece mientras van en busca de comida con la piel pegada a los huesos, ¿no? Es una imagen muy gráfica, ¿no? Porque claramente una de las cosas que más nos indigna, que más nos entristece y que nos produce un sentimiento de impotencia y de escándalo es ver a los niños pasar hambre, ¿no? Bueno, pues el Papa pide que se combata este mal grande, ¿no? Que nace pues de tantas injusticias de todo tipo, ¿no? En la exhortación, en cambio, Dilexite, el Papa León XIV quiere hacer una reflexión mucho más articulada, mucho más profunda, ¿no? En la cual, pues, él nos explica cómo el amor y la atención a los más necesitados es algo que forma parte de la Escritura, ¿no? Que no es un capricho, no es algo que depende de una inclinación personal, ¿no? Yo estoy inclinado a ayudar a los pobres, o Dios me ha llamado precisamente a mí a esto, ¿no? Sino que tiene que ser algo que forme parte de
el modo de ser y de actuar, de la mentalidad propia de cada uno de los cristianos. Simplemente porque Jesús siempre tuvo una predilección por los pobres, por los niños, por los enfermos, por los ancianos, por los perseguidos, por los oprimidos, ¿no? Haciendo suyas palabras que el profeta Isaías, por ejemplo, hablando del Mesías, pues dice que el Mesías ha venido a anunciar la buena nueva a los pobres, a rescatar a los oprimidos. Bueno, pues todo eso que hace Jesús después, viviendo en una pobreza muy grande, distribuye entre los pobres lo que recogen, lo que la gente les da para el sustento de los 12 apóstoles de Jesús, ellos también lo comparten con los pobres. Es decir, es un modo habitual de actuar Jesús, ¿no? Además de muchos lugares del Evangelio donde Jesús nos invita a ayudar a los demás, ¿no? Y luego en el Nuevo Testamento está presente de muchos modos, ¿no? Especialmente ese pasaje del Evangelio de San Mateo, cuando habla del juicio final, ¿no? En el capítulo 25 de San Mateo, que son varias parábolas, y en la última parábola habla del juicio final y dice que cuando vendrá el Hijo del Hombre hará sentar a unos a su derecha, a otros a su izquierda, como el pastor separa a las ovejas de las cabras, ¿no? Y dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y fuiste a verme, fui forastero y me hospedaste. Bueno, dice: Señor, ¿cuándo te vimos enfermo o pobre o necesitado o en la cárcel y te asistimos? Cuando lo hicisteis con uno de estos, mis pequeños, mis hermanos, ¿no? Que sufren, lo hicisteis conmigo. De ahí que, por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta dijera que lo hacía por Jesús, o mandar escribir donde dejaban a los moribundos el cuerpo de Cristo, porque lo que hicisteis con uno de estos, lo hicisteis conmigo. Es decir, que una de las causas de salvación de una persona es que haya abierto su corazón a servir, a amar a los demás, especialmente a los más necesitados. Y por el contrario, una causa de condenación podría ser el haber cerrado el corazón y el bolsillo y la mano, ¿no? Al pobre, al necesitado, al enfermo, al anciano, al niño desvalido, etcétera, ¿no? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no fuisteis a verme. Por eso, id malditos al fuego eterno. Fijaos que es impresionante el hecho de que el Señor diga: venid, benditos de mi Padre, a los que me habéis dado de comer cuando yo estaba hambriento, y que diga: id malditos al fuego eterno, a los que en cambio no se han preocupado de dar de comer al hambriento, de dar de beber al sediento. Creo que la palabra del Evangelio es muy elocuente, es muy fuerte, es un Evangelio que le gustaba mucho al Papa Francisco y que nos recuerda una verdad fundamental, ¿no? Que es que la base de nuestra vida espiritual es el amor a Dios sobre todas las cosas, y el amor al prójimo, dice el Antiguo Testamento, como a ti mismo, y Jesús dice: como yo os he amado, amaos unos a otros como yo os he amado. Y una manifestación particular de este amor al prójimo es precisamente cuando tenemos esa capacidad de ayudar a los demás. Es cierto, y lo hablaremos a continuación, que ayudar a los demás no siempre es fácil, ¿no?
porque a veces se derrochan muchos esfuerzos y se obtiene muy poco fruto, ¿no? Pero de todas maneras vamos a usar algunas palabras del Papa para que podamos comprender cómo podemos ayudar o cómo al menos no podemos perder o tenemos que adquirir esa actitud de estar abierto hacia los pobres, ¿no? Que de hecho es algo que vemos reflejado muy abundantemente en la vida de los santos, no solo en aquellos que se dedicaron especialmente al servicio de los demás, sino en muchos otros que quizá tenían una vida más contemplativa, pero que en muchos gestos manifestaban también un gran amor hacia los necesitados. Volvemos enseguida. Señor, enséñame a amar como tú. Señor, enséñame a amar como tú. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen. Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Señor, enséñame a amar como tú. Señor, enséñame a amar como tú. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Señor, enséñame a amar como tú. Señor, enséñame a amar como tú. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Señor, enséñame. El Papa León XIV, en esta exhortación apostólica Dilexi Te, en el número 15, se lamenta, ¿no?, de que también muchos cristianos se dejan contagiar, dice él, por actitudes marcadas por ideologías mundanas o por posicionamientos políticos y económicos que llevan a injustas generalizaciones, ¿no?, o a conclusiones engañosas. Quiere decir, pues cuando decimos todo el que pide por la calle, pues es porque se lo merece, ¿no?, en el sentido de que ha arruinado su vida y por eso está en la calle, ¿no? No vale la pena dar porque al final lo gastan en droga, en alcohol y tal. Bueno, pues aunque esto pueda ser verdad, muchas veces
no podemos usarlo como una excusa que me aleja siempre de ayudar a los demás, o una posición en la que yo no quiero tratar con los pobres porque me parecen pues gente, por así decir, indeseable, ¿no? O mal oriente, por usar una expresión un poquito fea. No, no es esa la actitud de un cristiano. El cristiano tiene que ser capaz de acercarse al necesitado, porque muchas de estas personas no solamente necesitan a veces pues cosas elementales como unos zapatos o una ropa de abrigo o una comida caliente, ¿no? Sino que necesitan también sentirse aceptadas, no sentirse continuamente despreciadas, juzgadas, maltratadas, olvidadas, marginadas. Y el cristiano tiene que intentar que no caer en esa tendencia pues generalizada de que no podemos nosotros hacer nada por los pobres porque es un problema social grave que es el Estado el que tiene que solucionarlo, o en todo caso pues las organizaciones caritativas o las ONGs o la Cáritas, que hace una labor extraordinaria. Bueno, pues está claro que ayudar a los pobres en un modo organizado no es fácil, ¿no? Y por eso está la Cáritas, y por eso qué bueno es participar en este tipo de voluntariados y tratar pues de colaborar, ¿no? Y de trabajar en equipo y de también prepararse para conocer cómo se puede ayudar, cómo se debe ayudar a los demás. Pero más allá de que en muy distintas asociaciones católicas estupendas que se dedican a ayudar a los necesitados, como Manos Unidas, como Cáritas, como muchas religiosas, como hemos dicho, las hermanas de San Vicente de Paúl, o las misioneras de la Madre Teresa de Calcuta, las misioneras de la Caridad, o muchos otros institutos religiosos, ¿no? De monjas y de frailes y de religiosos como los de San Juan de Dios o los camilianos o los mismos franciscanos, que hacen una labor de caridad hacia los pobres muy grande, que aprendieron de San Francisco. Bueno, pues más allá de que uno pueda participar, ¿no?, en este tipo de asociaciones católicas, esas son las que yo recomiendo, pues o servicios que se hacen en las parroquias a través de Cáritas Parroquial, etcétera. Lo que considero que es muy importante es que nosotros imitemos esa actitud de Jesús de estar abierto a servir a los demás, ¿no? Vamos a poner otra imagen del Evangelio, cuando Jesús se pone a lavar los pies a los discípulos, y el mismísimo Pedro, Simón Pedro, le dice: no me lavarás los pies jamás, ¿no? Y Jesús le dice: si no dejas que te lave, no tienes parte conmigo. Y entonces Simón se deja lavar los pies, el Señor lava los pies a todos los apóstoles y les dice: he hecho esto con vosotros para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Es decir, que os inclinéis a lavar los pies a los demás. Fijaos que la imagen es muy elocuente, el gesto que después repetimos en la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo, pues es muy elocuente, ¿no? Y por eso creo que todo cristiano, más allá de su capacidad o de su tiempo para dedicarse a un servicio organizado a los pobres, que es el mejor modo de ayudar, tiene que estar abierto, tiene que ser generoso, ¿no? Porque también en nuestra vida cotidiana se pueden dar muchas ocasiones en las que a un pariente, a un vecino, a un amigo, a un compañero de trabajo, pues en una dificultad yo le puedo ayudar. Y aunque la gente o una persona en particular esté en dificultad por culpa suya, por un error que ha cometido, pues eso no quiere decir que nosotros la tengamos que juzgar
o no la ayudemos porque pensemos que se lo tiene merecido, sino que precisamente nosotros tenemos que ayudar a la oveja perdida. Tenemos que tender la mano al que ha caído, aunque sea culpablemente, para que se levante, porque esa es la misericordia, inclinarse delante de aquel que tiene necesidad de mí, sea una necesidad moral, porque también pues es muy importante escuchar, consolar, acompañar en un luto, muchas obras de caridad, todas las obras de misericordia, enseñar al que no sabe, corregir, lo que sea, ¿no? Hay muchos modos, muchas obras de misericordia, pero que estemos dispuestos incluso también a rascarnos el bolsillo, a dar nuestro tiempo, nuestra capacidad y también a nuestra ayuda material a alguien para que no se desespere, o sea, para que aliviarle en su sufrimiento, pero también para que no se desespere, para que pueda reorganizar su vida y para que pueda pues salir adelante, ¿no? Y aunque a veces nos pueda parecer que hemos ayudado a una persona y no ha sabido salir adelante, hemos fracasado en ese intento, pero no olvidemos que aunque la parte material no se haya solucionado, hemos sembrado en esa persona la esperanza. Le hemos hecho entender que existe el bien en el mundo, ¿no? Que todavía hay personas generosas, que Jesús nos enseña a amar, que Dios la ama y que a través de nosotros Dios le ha dado una prueba de amor. Fijaos qué importante, ¿no? Porque es imposible que la gente se pueda acercar a Dios si descubre que los cristianos somos materialistas, egoístas, encerrados en nosotros mismos, atados al lujo, a la vanidad, al derroche, donde pues no llevamos una vida espiritual, sino una vida, podríamos llamar, carnal, ¿no? Así que precisamente este amor hacia los pobres que caracteriza a Jesús y que ha caracterizado a los santos nos hace capaces de despojarnos de ese peso, de la codicia que nos puede oprimir, que se convierte en un velo en nuestra alma, que dificulta nuestro crecimiento espiritual, mientras que la caridad hacia el prójimo ensancha el corazón y nos abre a ser iluminados por Dios, porque Dios se revela a los humildes y a los sencillos, y nosotros cuando nos ponemos al nivel de los pobres nos hacemos más humildes y más sencillos. Dios nos regala también esas virtudes porque nos ponemos al nivel de los pequeños, de los que sufren, porque hay que hacerlo naturalmente sin ninguna prepotencia, sino con esa generosidad, con esa alegría y con esa sencillez. Estas son algunas de las cosas, estas son las reflexiones que están presentes de muchos modos, con muchas citas bíblicas también del Antiguo Testamento, pues en las palabras que el Papa León XIV nos ha dirigido en esta exhortación Dilexite, y que son muy importantes para que nosotros vivamos más libres y sobre todo para que crezcamos en el amor. Hasta pronto. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier.